Gracias, Aldrin, gracias, Jesús. Eh, Muy bien, para contarles un poquito de mí, igual Aldrin ya me presentó. Soy emprendedora, tengo el propósito, digamos, de impactar en el emprendimiento y las empresas. Tengo un poquito más de 10 años diseñando experiencias, estrategias e innovaciones para grandes, medianas y pequeñas empresas. Especialista en estrategia y design research, y me encanta todo lo que tenga que ver con investigación del consumidor, de forma creativa, de forma muy disruptiva, incorporando herramientas, ¿no? Y bueno, y lo demás ya son temas de maestrías y certificaciones que ya para qué les hago tanto el cuento. Además, soy mentora voluntaria y me encanta compartir conocimiento o compartir experiencias, en este caso, el día de hoy con ustedes. Me encanta el café también, así que si no tuvieron tiempo, ojalá tengan su cafecito en las manos. Nos encanta mucho tomarnos un café mientras conversamos. Muy bien, ¿qué les puedo contar o cómo me gustaría iniciar esta presentación? Y es haciendo un poquito de introspección y pensando desde el mundo el mundo de la investigación o del mundo de las empresas en general. Hemos tenido muchos cambios, de hecho es un cuento que ya lo hemos visto muchísimo en diferentes ocasiones. De hecho, todos hablamos de los cambios que hemos vivido con esta cuarentena, con estos cambios de la que nos ha traído la pandemia. Pero digamos que a nivel de empresas o a nivel de consumidores hay muchísima información. Creo que se ha generado mucho más información de lo que vivíamos antes. Estamos con este tema de la multiinformación. Estamos con la hiperconexión. Creo que Internet se convirtió casi en nuestras vidas de un momento a otro. Conversábamos la vez pasada con algunos colegas. Pasamos de una semana co-creando en una sala composites, a poder co-crear pues por digital y a tener webinars por todos lados, a tener talleres, a poder hacer pues co-creaciones online, de un momento a otro. Yo tengo ahí una experiencia hasta el año pasado cuando hablaba con mis clientes para poder hacer investigación digital, había todavía cierto temor, digamos, o ciertos frenos, ¿no? Hoy en día es una realidad, el aislamiento nos lo obliga porque no podemos dejar de escuchar, digamos, a los consumidores, ¿no? Entonces, que estamos viviendo también es inmediatez. Hemos pasado del físico al digital, como les comentaba al inicio, en un segundo. Creo que ha sido algo que nos ha tocado a todo el mundo, ¿no? A todos los países, algunos en mayor medida que en otros, algunos mucho más preparados que otros, sí, pero al fin y al cabo estamos todos viviendo lo mismo. ¿Y qué consecuencias ha traído estos cambios, este pasar, digamos, de lo presencial casi o queriendo que sea todo presencial a lo digital? En primer lugar, necesidad numérica y monetaria, muchísimo. Creo que todas las compañías, empresas, emprendimientos, estamos pasando por una suerte de numeritis. Todos queremos entender cómo vamos a llegar a las ventas, cómo vamos a tener negocios rentables, cómo vamos a lograr los números que nos propusimos al inicio del 2000 o a fines de 2019. Pero también esto nos trae una reflexión que a mí me gusta mucho comentar cuando estoy conversando con algunos amigos o incluso en algunos webinars o viéndolos con mis alumnos, y es que cuando los negocios empiezan a colocar al ser humano en el centro, el número va llegando solo. ¿Sí? Eso es algo que siempre lo he repetido, lo voy a seguir repitiendo porque me ha funcionado y desde mi experiencia es así. Cuando colocamos al ser humano en el centro, el número llega solo, la solución llega sola, ¿sí? El diseño de producto estrategia llega sola. ¿Necesitamos mayor conexión digital? Sí, pero también necesitamos esta conexión humana, ¿sí? Entendimiento del comportamiento, entendimiento de lo que está pasando. Que necesitamos también curar muchísima información. Definitivamente hay múltiples fuentes por donde la información empieza a llegar a las empresas, desde las redes sociales, desde las investigaciones, desde los webinars, desde el Big Data. Hay muchísima información que llega a las compañías y necesitamos curarla, ¿sí? Y nuevamente, si ponemos al ser humano en el centro, la solución va a llegar sola. Y cuando me refiero al centro, ¿a qué me refiero? ¿No? Es en el centro
en verdad de cualquier iniciativa, sea emprendedora, sea estratégica, sea de innovación o sea incluso digital, ¿sí? A veces, venía escuchando al inicio de la cuarentena, cuando inicios de marzo, eh, que todos empezaban desesperadamente a decir, tenemos que pasar a vender por digital y el e-commerce, y el e-commerce, y el e-commerce. Y sí, efectivamente, tenemos que pasar al digital, pero va a depender mucho de los seres humanos, va a depender mucho del comportamiento de la persona para ver cómo va a ser esa estrategia en digital. No se trata de montar mi e-commerce hoy día y mañana me va a ir perfecto, no. Hay experiencias que mirar, ¿no? Hay comportamientos que evaluar. De hecho, yo estuve hace poquito en una transnacional y lo que veíamos era que en Perú, por ejemplo, todavía no es un mercado que se comporte perfecto en lo digital. De hecho, tenemos tasas pues, bajísimas incluso de formalidad. La gente no suele tener tarjetas, no todo el mundo tiene tarjetas de crédito. Veíamos el tema digital en la educación y nos encontrábamos con lugares alejados que no hay internet o que no tienen un dispositivo o que no tienen una computadora, un celular. Entonces, siempre digo que colocando al ser humano en el centro, la solución va a llegar sola. Entonces, ese e-commerce, de repente va a ser e-commerce como todos, pero va a tener peculiaridades, va a tener experiencias diferentes. ¿Sí? ¿Cómo es que quiere vivir la gente el digital? Esa es un poco una reflexión con la que quería iniciar. Eh, ¿Y por qué? Porque para esto, o para poder, digamos, encontrar esta solución, para poder entender, necesitamos exceso de empatía. Es algo que me gusta mucho decir cuando se habla de empatía, cuando todos decimos hay que ser empáticos, pero ¿qué es empatía? ¿Sí? ¿Qué es empatía? Haciendo una introspección. Se dice que es ponernos en los zapatos de los demás, teoría, ¿sí? Pero la empatía, desde mi conocimiento y desde lo que he conversado con algunas personas que tienen experiencias parecidas, y es que la empatía va más allá de ponerse en los zapatos de los demás. Creo que eso quedó casi como un eslogan, ¿no? Empatía, ponerme en los zapatos de los demás, es ir a la calle. Va más allá de ponerse en los zapatos de las personas o de los consumidores o de las audiencias. De hecho, pasa por una escucha activa, por una comprensión, por un apoyo, ¿no? No es me pongo en el zapato del otro, o sea, empatía, la vez pasada hablaba con unos compañeros, empatía es distinto a simpatía. Simpatía es, le caigo bien a todos y quiero escuchar para ayudar, pero empatía es de repente ni siquiera te pidieron ayuda, ¿sí? Entonces, la clave o una de las claves, escucha activa, completamente. Y Carla, y dirán, y Carla, ¿qué tiene que ver esto que ver? ¿Qué tiene que ver esto en los negocios o en las estrategias, ¿no? Que es lo que nos ha sentado el día de hoy a tomarnos un café. Tiene mucho que ver y yo hice un ejercicio y se los quería comentar. Por ejemplo, escucha activa. Si lo llevo al mundo de estrategia o al mundo del negocio, escucha activa, escuchar a los consumidores, clientes y usuarios activamente. No solamente cuando tengo que hacer un estudio de mercado, cuando tengo que hacer un estudio del consumidor, es activamente. ¿Sí? O no solamente cuando quiero que me digan cómo le fue con un servicio, es una escucha activa. Cuando hablamos de comprensión, ¿qué es comprensión? Y es, no solamente escucho y obtengo la información, sino que la analizo y encuentro sus verdaderos porqués y entiendo la verdadera necesidad y entiendo el verdadero dolor, ¿sí? Entonces ahí viene la comprensión. Y cuando hablamos de apoyo, ¿qué tiene que ver el apoyo con las estrategias o las empresas? Y, y es básicamente que no me quedo en la comprensión, no me quedo en el entendimiento de la necesidad, sino que voy más allá y me voy hacia la acción de esta información o de este descubrimiento, hacia iniciativas comerciales. Y entonces no es que tomo decisiones porque me gustó mi solución y yo la lanzo al mercado o porque soy del equipo digital y tengo que tener un e-commerce en esta compañía y digamos, y lo digo así, ¿no? Es parte de los CEOs también, que el hijito, ¿no? Que esa solución efectivamente se lance y que efectivamente sea una realidad. Todos lo hemos vivido, creo que a nadie le gusta que le critiquen al hijo, ¿no? Eh, pero cuando hablo de apoyo, es accionar esa información en las soluciones o en las estrategias que estemos teniendo en las manos, ¿sí? Y adaptarlas, ¿no? Adaptarlas a lo que entendimos, a lo que comprendimos, a esas verdaderas necesidades y dolores que entendimos de la escucha activa, ¿sí? Entonces, es bien interesante cómo es que el mundo de la empatía se puede, digamos, trasladar al mundo de las estrategias o al mundo de los negocios. A mí
particularmente me ha funcionado muy bien, y cuando lo he hecho, cuando he logrado enamorarme, digamos, del problema, del dolor de la persona, ¿no? Del ser humano, del cliente, me ha ido mucho mejor en la solución que he diseñado, eh, que cuando trato de cegarme, y me ha pasado que en algún momento me he tentado a cegarme a lo que de repente el consumidor está diciendo y digo, no, pero a mí me va que sí, esto es, me ha pasado que no he tenido el mismo impacto, y eso le pasa de repente a muchas empresas, a diferentes empresas, y es uno de los motivos por los cuales muchas veces productos o servicios mueren antes del primer año de lanzamiento, ¿no? Entonces, un poco, si pudiera darles algunas claves de la empatía, es esto, ¿no? Escucha activa, comprensión y apoyo. ¿Y cómo lograrlo? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo lograr esta empatía? Hay muchísimas guías, hay muchísimos caminos. Mi receta, mi propia receta, la de Carla, o sea, la que me ha funcionado y la que les puedo compartir el día de hoy, es dos cosas: información del negocio, ¿sí? Entender bien qué está pasando en el negocio, qué está pasando en el equipo de marketing, qué está pasando en el equipo de estrategia, qué objetivo quiere lograr el equipo de innovación, entender el negocio, cómo están las ventas, qué data tengo, y a esto sumarle investigación cualitativa y creativa. Y cuando hablo de investigación cualitativa y creativa, voy más allá de la técnica, ¿no? Voy más allá de hacer un focus group, voy más allá de hacer unas entrevistas, voy más allá de hacer unas etnografías. Estamos hablando de cualitativa y creativa, ¿sí? Distintas maneras de hacer levantamientos. A mí particularmente me funciona más la convergencia, ¿sí? El poder tener diferentes técnicas en un levantamiento, en un proyecto, poder tener diferentes miradas, ¿no? Poder integrar diferentes fuentes cualitativas. Ninguna tiene la razón, desde mi entendimiento. Es la unión de diferentes fuentes las que te lleva a estos caminos del verdadero entendimiento de estos dolores o de estas necesidades reales de los consumidores. Que si el consumidor dice algo en una entrevista y qué puedes sacar de lo que observas en un comportamiento de compra, por ejemplo, o en un comportamiento de uso, ¿sí? Entonces, en la integración de las distintas fuentes de información, para mí, ahí es donde está, pues, el verdadero kit del asunto para poder encontrar esta empatía. Y si hablamos de este tema de empatía, dirán, oigan, pero ahora que estamos con todo el tema del aislamiento y esto de comunidades online y este tema de lo digital, y hay algunos datos que el año pasado lo presenté en Talking, en donde veíamos que hasta el 2019 aproximadamente, solo el 38% de las veces se aplicaba cualitativos online, ¿no? Y de esto solo el 9% en comunidades. De hecho, ahorita ha subido muchísimo. No tengo el último dato y disculpen que no les traigo el último dato, pero los quiso poner para poder tener un marco de referencia, ¿no? Los cualitativos online van incrementándose. Y cuando encuentras el verdadero valor y que no se trata solamente de pasar a digital, como el ejemplo del e-commerce con el que inicié al principio, no se trata solamente de ahora hago mis encuestas online, ahora envío por mail mi service y empiezo a escuchar al consumidor, ¿no? Por digital. No es lo mismo que presencial y digital. Entonces, aquí entra una serie, pues, de obligatoriedad, ¿no? Una actividad obligatoria que es el cualitativo digital, y entra una serie digamos, de necesidades para poder convertir la investigación a digital, y es, por ejemplo, en primer lugar, poder tener claro que tienes que tener la profundidad cualitativa del presencial, ¿sí? No es fácil, no es fácil definitivamente, que no es que una guía, por ejemplo, cualitativa de un focus presencial yo la paso a digital, sino que tienes que tener una suerte, pues, de habilidades como investigador digital para hacer que la persona, ¿no? Los consumidores, en este caso las audiencias, o si es, no sé, si es imaginemos que queremos estudiar, pues, a alumnos o queremos estudiar a trabajadores dentro de una compañía, puedan sacar a flote, digamos, puedan exteriorizar las verdaderas necesidades y dolores. Entonces, no es fácil, ¿no? Pero es posible siempre que mantienes la esencia de estos cualitativos digitales. En mi caso,
lo que a mí me funciona muchísimo es que mantengo la esencia, que es la empatía, mantengo la esencia de escucha, mantengo la esencia de querer ir más allá de la primera respuesta, y eso me lleva a que los cualitativos digitales me funcionen muy bien. De hecho, tengo experiencia realizándolo desde más o menos 2016 aproximadamente, en el que incluso tengo ahí anécdotas en donde un estudio, por ejemplo, ¿no? Teníamos un caso, ¿no? Un caso de una solución digital que queríamos evaluar, y, y el cliente me requería que viajara a Colombia para poder hacer este levantamiento, ¿no? Y yo de puro piloto, de pura rebelde, lancé el mismo levantamiento en digital y viajé. Y llegué al sitio, y cuando empezamos ya a hacer todos los levantamientos presenciales, pude darme cuenta que teníamos casi la misma información que ya había recabado en menos de 72 horas. Entonces, de hecho, en ese momento dije, no, esto es increíble, ¿no? Mientras tú mantengas la esencia en un cualitativo digital, es muy confiable, es muy creíble, es muy confiable, es bastante, diría yo, bastante fácil, rápido, y logra que puedas acompañar mucho más los procesos estratégicos. De eso les voy a comentar ahora, cómo es que se hace, ¿sí? Entonces, en medio de estos cualitativos digitales que hay, digamos, de todo tipo, están las comunidades online de consumidores, ¿sí? Y si hablamos de estas comunidades online de consumidores, me gustaría empezar diciéndoles que no es una comunidad online de consumidores, porque me han dicho algunas personas con las que he conversado, bueno, envío encuestas por mail. No son encuestas por mail, no lo son. No son redes sociales, porque también se nos empieza comunidad, se nos empieza, entonces tengo una red social, y en la red social la gente conversa y nada, no es una red social. No son paneles de hogares tampoco, no es que hay un dispositivo en la casa de alguien, o no es que tengo un panel de consumo, no son paneles de hogares. Eh, pero sí es, y un poco para que vayan teniendo el entendimiento de la definición, sí es opinión colectiva. Desde mi opinión, a veces 3 veces más grande que un focus, o mucho más, dependiendo de la cantidad de personas, pero la información que digamos, que recabas de una comunidad online de consumidores es increíble. O sea, es páginas de información. Información para curar, para analizar, para accionar, bastante rica, ¿sí? Entonces, sí es opinión colectiva, que es súper importante. Sí es tener una audiencia cautiva para aportar al negocio. Esto es bien importante, porque la audiencia es cautiva. La audiencia que tienes en una comunidad online de consumidores, eh, está allí, o sea, está en un sitio, está en este lugar alojado, y sabe o quiere, tiene toda la intención de aportar al negocio, de aportar con sus opiniones, de aportar con sus ideas, de aportar con sus quejas incluso, de aportar pues con sus experiencias, con tu producto, servicio, marcas en general, etcétera. Entonces, es una audiencia cautiva, y por ahí ya van un poco cerrando la definición de lo que es una comunidad online. Sí son consumidores compartiendo experiencias, que era lo que les contaba, ¿no? Compartiendo sugerencias sobre las marcas, sobre los servicios, sobre los productos, ¿sí? O sea, sí son consumidores que están compartiendo información. Y finalmente, pues, nuevamente, desde mi experiencia, y hay muchísimas definiciones, es poder tener en un mismo lugar personas dispuestas a aportar a tu negocio. Las tienes alojadas en un sitio, y están dispuestas a aportar al negocio. O sea, no es que lances una encuesta y tienes que esperar que la gente te responda, o eh, digamos que tienes un reclutamiento y tienes que hacer llamadas para que llenes cuotas, ¿sí? O no es que estás encuestando en las calles y te enfrentas a que la gente no quiera responder, ¿no? Esto es, en un solo lugar, personas que están dispuestas a aportar al negocio, están dispuestas a responder, están dispuestas a participar. Entonces, bien interesante. ¿Se lo imaginan? Los que están en el mundo de la investigación, imagínense esto, ¿no? Los que están en el mundo de la estrategia, del marketing, imagínense la potencia de poder tener
un número de personas determinado que está dispuesto a aportar a tus estrategias, que está dispuesto a aportar a tu negocio, que está dispuesto a darte ideas, ¿no? A tener una especie de innovación colectiva o de creación o co-creación colectiva. Es bien interesante tomarlo en cuenta en los procesos estratégicos. Y si hacemos un versus, y me gusta hacer este versus porque me he enfrentado con clientes de todo tipo, en el que me dicen a veces, pero yo ya tengo mis redes sociales, y en mis redes sociales yo ya sé lo que es positivo, negativo, neutro, ¿no? Y me entregan toda esta lectura o este listening del que se llama, ¿no? Pero es algo diferente, y bastante diferente, en primer lugar porque lo que dije al inicio, ¿no? Es gente que está cautiva y gente que está dispuesta a aportar a tu negocio. Entonces hay una disposición a aportar al negocio que las redes sociales no tienen. No, no necesariamente porque alguien sigue una página está dispuesto a aportar con comentarios, eh, digamos que te van a sumar a la estrategia. De hecho, usualmente las redes sociales a veces tienen pues esta contraparte de fungir de amenaza de parte del consumidor, que te escriben por interno a veces y si no haces caso a mi reclamo, pues entonces te posteo en redes, ¿no? Y malogro tu imagen. Entonces, en las Insight Community hay una disposición para aportar. En segundo lugar, existe la posibilidad de gamificación. ¿Y con qué me refiero con gamificación? Esta suerte de ganar puntos y canjear, por ejemplo, no sé, redimirlos por premios. Entonces, esta suerte de juego, que es bien interesante porque los consumidores, pues, a través de el compartir opiniones o compartir experiencias, van como sintiendo esta suerte de juego, ¿no? Las redes sociales no lo tienen. Una especie tenemos también moderadores expertos en el tema, ¿no? Entonces, si estás teniendo un proyecto determinado, tienes un moderador experto en investigación que hace repreguntas, que no se le pasa una. Las redes sociales lo que tienen es la respuesta de un community, pero que su objetivo, digamos, es responder, no necesariamente repreguntar, no necesariamente pues entender, esto de lo que hablamos, ¿no? Comprender el comportamiento humano. Eh, en mi opinión, el Insight Community es una fuente primaria de información. En el caso de la red social, es una fuente más secundaria, a nivel cualitativo, que se usa muchísimo y yo las uso muchísimo. Investigación semiestructurada tiene el Insight Community porque tiene un objetivo de investigación, ¿sí? Entonces, sigues una cierta guía estructurada. En las redes sociales no hay ninguna estructura de investigación, ¿no? De parte de la investigación. Puedes tener un análisis segmentado cualitativo y actitudinal según pues el objetivo que tenga tu proyecto, por ejemplo. En el caso de la red social, no necesariamente está ese análisis segmentado cualitativo, sino que es un análisis segmentado, quizás sí, más numérico, más de los sentimientos, ¿no? Del sentiment análisis. Finalmente, más que un versus, yo sí creo que son un complemento interesante. De hecho, desde una Insight Community puedes captar personas también hacia tus redes sociales, ¿no? O desde tus redes sociales. Entonces son un complemento en todo sentido. En fuentes de información, lo que les hablé al inicio, esta combinación de fuentes de información que hace mucho más rico un proceso estratégico o un proceso de innovación. ¿Qué tenemos como, digamos, si queremos integrar el tema de la estrategia, ¿sí? Desde mi opinión, acompaña mucho el proceso estratégico. En nuestro caso, hay una interacción empresa-cliente muy importante con la comunidad online de investigación. Si entonces tienes la comunidad o las comunidades online de empresas, tienes al equipo de estrategia e innovación, que es parte, digamos, de este equipo, o la comunidad online se integra a estos equipos y es como una suerte de interacción. Y finalmente esto te da pues un diseño colaborativo. Eh, Logras finalmente diseñar colaborativamente equipos de estrategia, comunidades online y consumidores, ¿no? Entonces mantienes la voz del consumidor mientras creas estrategias. Suena súper bien, es casi como, suena un poco irreal, ¿no? De hecho, normalmente hemos estado acostumbrados a crear una estrategia, ¿no? O hasta hace unos años creas una estrategia y luego vas y le preguntas al mercado y qué tal, pero casi al final del proceso, cuando ya casi la tienes lista y vas a hacer un lanzamiento. O a veces pasa a los que han estado en equipos de investigación de mercados, o desde el lado de agencias, que el cliente te busca cuando ya tiene el logo listo, cuando ya tiene la publicidad y quiere evaluarla.
¿no? Y ya quiere saber cómo va a responder pues el consumidor. Pero en este caso, con las comunidades online, te puedes dar el lujo de mantener la voz del consumidor en todo el proceso estratégico, ¿sí? Entonces, cada paso que das, cada interacción, puedes ir a preguntárselo o a entender o a comprender desde el lado del consumidor qué está pasando. Entonces, mantiene la voz viva del consumidor y es súper rico poder hacer un proceso estratégico de esta manera. ¿Y cómo es que funciona este tema de las comunidades online? Tenemos la estrategia, lo que les comentaba, la estrategia de qué es lo que voy a ir a, digamos, qué propósito quiero en mi comunidad. Tienes diseños que generan impactos de interés, porque como yo les comentaba, el diseño es creativo, ¿sí? La investigación tiene que ser muy creativa, tiene que lograr que este público cautivo no se te vaya, ¿no? Entonces, te tiene que generar impacto de interés, el participar de cada uno de los proyectos en las comunidades online. Se impulsa la interacción muchísimo, justamente pues para lograr, para evitar los silencios, ¿sí? Se obtienen insights en tiempo real, es muy rico, en tiempo real puedes tener en tu celular tu Insight Community y vas viendo cómo el mercado va respondiendo, cómo el consumidor va respondiendo a tus ideas, a tus creaciones, y tienes la posibilidad de crear, pues, de premiar la participación, que era lo que yo les conté al inicio, porque hay esta suerte de gamification, ¿no? De gamificación. ¿Y qué tipos de Insight Community existen? De hecho, hay distintos tipos. De los que yo conozco y les puedo compartir, están los de marca, ¿sí? Es cuando la marca decide tener una Insight Community cautiva, con su logo, con su marca, y le pone un objetivo. Puede ser el objetivo desde innovación, puede ser el objetivo desde opinión, puede ser un objetivo desde experiencia, ¿no? Entonces, se decide estratégicamente cuál va a ser el objetivo pues, de la comunidad online de marca. Hay temáticas también, o comunidades temáticas, que es un tema en específico de fútbol, comida, qué sé yo, pero detrás pues esa información posiblemente está una empresa también. Hay de fuerza de ventas también, no necesariamente consumidores finales, sino quiero entender qué opinión tiene mi fuerza de ventas, y es súper rico, porque es la que más está, digamos, cerca al consumidor, y es interesante escuchar la voz de tu fuerza de ventas también. Las hay de trabajadores para recursos humanos, te da una suerte de integración única, porque puedes escuchar la voz de las personas que trabajan en tu empresa directamente en tiempo real, y es un lugar bastante, digamos, relajado para que puedan dar ideas, opiniones, para que puedan co-crear y que todo vaya mejor, de hecho. Y las hay también aquellas que son continuas, ¿no? Continuos es que son perennes, que tienen que vivir todo el año, digamos, y que tienen que tener una suerte de esfuerzo, ¿sí? De un insight manager para que se mantenga viva la comunidad. Hay aquellas que son intermitentes también, de hecho yo las he hecho, que es cuando tienes un proyecto, creas una comunidad para ese proyecto específico, pero prende y apaga, ¿no? La prendes y la apagas. Un número reducido de personas o un número X de personas, y te sirve solo para ese proyecto específico. Las hay también. Va a depender mucho de la estrategia o del objetivo de negocio que tengas, ¿no? Quisiera igual mostrarles como un pequeño ejemplo así rápidamente. Este es un ejemplo, no se pueden mostrar cosas como muy por confidencialidad, pero este es un ejemplo muy rapidito de una comunidad temática, un poco para que vean cómo es que se visualiza. No sé si me confirman si Aldrin o Jesús me confirman si lo están viendo, si Sí, se ve. sí, eso, Ok. exacto. Muy bien, entonces, básicamente voy a regresar un segundito para irles explicando rapidito el proceso. Básicamente es el landing, ¿no? de la comunidad temática, por ejemplo, en este caso, correo, una contraseña, y listo, ya estás dentro de la comunidad. Acá puedes tener varias secciones, ¿no? La bienvenida, está la sección de bienvenida, digamos, a los participantes. Tienes una sección también de foros, en donde puedes soltar distintos temas de consumo del tema que quieras. Por ejemplo, no sé, chiles, ¿no? En el caso de México, ¿cuál es tu mejor receta? Y acá los clientes o los consumidores, los participantes empiezan a comentar, empiezan a conversar. Hay repreguntas que puedes hacerles.
¿no? Acá está, por ejemplo, el ejemplo de que lo comentas muy rápidamente, hay incluso emoticones que puedes utilizar desde el lado del consumidor. Desde el lado del investigador, pues puede tener lectura del tema que ha lanzado, porque de repente imagínate pues que el cliente o como empresa quieres lanzar un nuevo producto y puedes soltar algún foro de categoría también. Tienes también sección de chats, ¿no? Si es que hay una parte de chats que puedas, digamos, planificar para cierto momento en donde la gente después se conecta en ese día, a esa hora, y empieza a chatear sobre el tema en específico, y es más una conversación de ida y vuelta. Tienes también sondeos muy rápidos de una pregunta, ¿no? ¿Qué salsa te gusta más? O ¿cuál es la marca que más te gusta? Por decir algo, ¿no? O ¿cuál es la receta de tu abuela que más recuerdas? ¿No? Estoy diciendo algunos ejemplos. Tienes toda esta parte de premios que les contaba de gamificación, en donde el consumidor puede canjear, de acuerdo a los puntos que tiene, canjear el premio que desea, ¿sí? Eh, Tienes también la parte de ideas, esta sección a mí me encanta, porque es una sección libre en donde el consumidor o el cliente, los participantes pueden colgar videos, pueden colgar ideas de qué receta le encantaría o qué nuevo producto le encantaría que salga, y tiene, digamos, una parte en donde los demás participantes pueden votar por esas ideas y pueden hacer preguntas. Esta parte es súper rica, sobre todo para áreas de innovación, para todas las áreas, ¿no? Pero me encanta mucho para los proyectos de innovación, lo he usado. Tienes también alguna sección de eventos, si es que tienes algún evento, algún sorteo que quieras hacer, algún evento donde quieres invitar a los consumidores también. Y está la parte de documentos, que más es una suerte, digamos, de informativo. Más o menos así es que luce una comunidad de investigación. Si se dan cuenta, el look es totalmente, pues, customizado, el look es totalmente, digamos, customizado, lo puedes cambiar, puedes ver un poco, ponerle tu marca, si es que es de marca, o colocarle, pues, puedes crear un nuevo logo para esta comunidad también. También sirve mucho, ¿sí? Entonces, algunas industrias ya están teniendo, pues, su comunidad de insights, que es buenísimo poderlas tener. Y si hablamos del impacto en los procesos de estrategia, ¿qué impacto podría decirles que existen, ¿no? Definitivamente sinergia, ya lo hemos venido, desde el inicio lo vine conversando, estratega cliente o empresa cliente, empresa consumidor, en todos los puntos de contacto, ¿sí? Muchísima sinergia. El tema de co-creación, muchísimo, ¿no? Construir con el consumidor es de lo mejor. O sea, el poder iterar constantemente y poder hacer esta suerte de creación, de co-creación con el consumidor, diseño de construcción es buenísima, ¿no? De hecho, te impacta también porque tienes una estrategia human-centric, definitivamente, porque puedes entender el verdadero significado de la categoría de un producto, de un servicio. De hecho, detrás de eficiencia en presupuesto, yo lo he vivido desde cliente, como cliente y como proveedor de Insight Community, lo he vivido de las dos maneras, ¿no? A mayores levantamientos de información con el mismo presupuesto, ya no estás haciendo un solo levantamiento en un único momento, ¿no? Puedes hacerlo más largo. Puedes disminuir también el fracaso de tus estrategias. ¿Por qué? Porque tienes ese feedback constante, pues, de las audiencias. Entonces, nada, si habláramos del impacto en las estrategias, es muchísimo, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, chicos, si pasamos a preguntas, si les muestro rapidito los dos casos que teníamos. No, claro, sí, 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 vamos ¿Sí? bastante bien en tiempo aquí. ¿Estamos? Sí, yo creo que Muy sí, bien. Yo a vale la veces pena me seguir. paso, así que me avisan porque me gusta conversar mucho. No, todo bien, Muy estamos bien. aprendiendo mucho. Adelante. Buenísimo. Entonces, si habláramos de cierto manual o de cierto manifiesto para comunidades online desde mi experiencia, desde Ojo Humano, tengo como mis 6 manifiestos, ¿no? En primer lugar, siempre entrega temprana y continua de insight. O sea, acá no existe la posibilidad de lo necesito, no, necesito esta información y uy, no, en un mes recién vamos a terminar el proyecto, ¿no? O falta todavía pasar, no sé, pues la información de los focus y vamos a analizar, no hay posibilidad. O sea, la entrega es temprana y continua.
aceptamos cambios todo el tiempo. La comunidad te permite poder aceptar cambios de cliente que pasa, ¿no? Desde el lado de estrategia siempre hay cambios, ¿no? Y más bien los aprovechamos para proporcionar estas ventajas competitivas. Entregamos insights entre 72 horas y una semana aproximadamente, dependiendo de cuán largo es el proyecto. Por ejemplo, si hay un piloto de prueba de un servicio, de un aplicativo, de una plataforma, qué sé yo, y necesitamos probarlo en un tiempo determinado, pues entonces el tiempo se extiende, ¿sí? Pero desde 72 horas tenemos insight tranquilamente. Investigadores, estrategias y el cliente, ya lo habíamos dicho, trabajamos juntos, ¿no? Esta suerte de sinergia que es súper interesante, ¿no? Todos los proyectos se desarrollan en torno a las personas, y esto es básico e importante, ¿sí? Siempre con esta empatía, con esta escucha activa, con esta comprensión y esta acción final, ¿no? Y la tecnología es nuestra aliada porque, de hecho, pues, incorporando el mundo digital en esos procesos de conocimiento del consumidor es como podemos lograr, pues, acompañar muchísimo mejor esos procesos estratégicos. Si les hablara rapidito de ejemplos de aplicación, esto es uno de nuestros clientes, Resortes Yunta, más que un resorte, ¿sí? El problema con el que llegó el cliente a nosotros, como diseño una nueva marca de resortes para autos a gas que destaque más allá del precio, porque el mundo de los resortes de autos, el que no lo conoce, yo recién lo conocía, tiene mucha competencia, digamos, en los repuesteros por el tema de precio, ¿sí? Es como que se divide en dos mundos, ¿no? Todo lo que compite precio y el que es de calidad, que básicamente es uno o dos en el mercado. Entonces, ¿qué necesitábamos acá? Profundizar en el significado de la categoría, entender o conocer la percepción sobre marcas existentes y encontrar un territorio de marca y probarlo. El target en ese momento eran jóvenes taxistas, segmento emergente, y teníamos pues que entender que eran conductores, dueños de autos que buscaban una fuente de ingreso, que el taxi, digamos, significaba una fuente de ingreso adicional o principal, momentánea en algunos casos, que son esta suerte de jóvenes que hacen Uber, que hacen Bit, aquí en el caso de Perú. Su mayor preocupación era generar ingresos y que tienen una mejor educación que en ese momento, en este target, una educación mucho mejor que el taxista tradicional, que sí cuidaba su auto, que la mayoría había invertido en él, lo estaba pagando en ese momento, y que eran muy sensibles al precio, pero les importaba la duración o la calidad de lo que compraban, ¿no? Entonces, ya hay unas diferencias de ese entendimiento del target en el que aplicamos, pues, estos cualitativos online. El camino que utilizamos, me encanta la sinergia metodológica, la colaboración y el foco en las personas. Entonces, la clave era esta combinación de herramientas. Mesas creativas con la empresa, ¿no? Para entender un poco los retos, que son siempre peruanos, en este caso de mi cliente, vendedores importantes, un asesor. Etnografía presencial en ese momento en el que se hizo este proyecto, en Perú, Avenida Iquitos, es un lugar con mucho caos y ruido visual, muchísimo caos y ruido visual, no había forma de diferenciar una marca allí. Y comunidad online, cualitativos online, ya con los taxistas que eran, en este caso, los jóvenes de Uber o de Bit, etcétera, que eran pues el cliente potencial. ¿Sí? Básicamente esta fue la marca final, ese fue el nuevo resorte. Yunta es una actitud, es un aliado, ¿no? Tu fiel aliado está cada vez más cerca, te llevamos mucho peso en la maletera, revisa la suspensión, una suerte de asesoría a través de una marca, ¿no? Era el rol de repuestero, que identificamos que el repuestero era el asesor, repuestero es el que vende repuestos, el asesor principal del taxista, entonces ese rol lo llevamos a la marca, ¿no? Y logramos también esta diferenciación por colores, porque casi todos eran muy parecidos en el distribuidor. Había una saturación visual en el punto de venta bastante importante, y entonces hubo una diferenciación por colores, ¿no? que fue el amarillo de todos los resortes que existían, ¿no? Básicamente estaban entre rojos y azules. Puede sonar algo muy pequeño, pero a los ojos del consumidor era muy importante, ¿sí? Entonces, se logró esta suerte de diferenciación y sobre todo de poder trasladar ese rol de aliado hacia la marca. Es otro caso de una emprendedora, Joyas Casuales, una nueva experiencia de compra, quería una marca que básicamente naciera y existiera en digital. Todavía no puedo revelarlo porque es un poco de confidencialidad, pero puedo contar el caso. Él necesitaba descubrir lo que significaba la categoría de lo casual en el caso de las joyas de plata peruana y saber si el canal online era o no una buena idea, que era la idea que ella tenía, pero sí quería entender bien en el consumidor si hacía sentido, ¿no? Entonces, profundizar en el significado de la categoría,
conocer las asociaciones negativas también que existieran, si existían, y finalmente pues probar la idea inicial que se tenía en el reto. Rápidamente, si me paso al conocimiento del target, que eran mujeres de 30 con estilo casual, que no solían maquillarse demasiado, que no gustaban de joyas muy grandes, que la joya se configuraba como un adorno femenino que complementaba ya la belleza, y que requerían pues de una experiencia de compra finalmente muy, muy ágil, cómoda, ¿no? Y buena, muy buena experiencia de compra, que era lo que ellos estaban buscando. Y nuevamente, si hablamos de la sinergia metodológica, esta suerte de combinación y foco en las personas, entendimos pues qué era lo que estaba pasando en la mesa de creación con la emprendedora, mesa creativa, ¿no? Un momento de complicidad femenina, divergencia, y entender un poquito el sueño. Pasamos a una mesa creativa ya con las clientes, con estas mujeres, y si nos tomamos un café, me gusta mucho el café, así que lo trato de incorporar en todo proyecto que hago. Y sí, efectivamente el café apertura la conversación y la co-creación, entonces hicimos una suerte de co-creación en café, en este caso fue presencial, y nos fuimos a comunidad digital. En menos de 72 horas ya teníamos un escalamiento de este cualitativo o estos primeros insights que habíamos descubierto al inicio, ¿no? Entonces pudimos tener acompañar este proyecto de nueva marca, y al final de todo, después de que ya se creó el concepto, pudimos también evaluar un poco el tema de lo digital, algunos productos, algunos packagings, ¿no? Algunos empaques que eran más ganadores, y finalmente acompañamos pues el proyecto con la herramienta de las comunidades online, que como les digo, para proyectos estratégicos pues me ha funcionado muy bien y es lo que les puedo compartir. Si tienen alguna duda, yo doy el espacio a preguntas. Igual, nada, si no queda tiempo, pueden escribirnos también, y gustosos de responder. Tenemos unas cuantas, ¿te parece? Para ir cerrando. Dale, dale que Aquí sí. Wendy Méndez de Ciudad de México nos pregunta, al incluir los logotipos o hacer una comunidad de marca, ¿hay posibilidad de sesgar la información? ¿Se recomienda hacer esto? Depende mucho digamos, del objetivo de la comunidad, ¿sí? De hecho, las comunidades de marcas con el logo, con los colores y con todo el branding de la marca funcionan muy bien, en cuanto a toda tu comunidad con tus consumidores, con tu base de datos. Eso es desde mi experiencia, ojo, y pueden haber experiencias varias, pero digamos, desde tu marca, con tu base de datos, con tus clientes, incluso te da como una suerte de cercanía entre consumidores y marcas. Es bien interesante, porque el consumidor empieza a sentirse parte importante de la empresa. Eh, por ejemplo, ¿no? Starbucks Idea, una comunidad de hace muchísimos años, creo que ya hace casi 10 años, Starbucks ha logrado tener co-creación con consumidores con su comunidad online. Porque o sea, el consumidor que está dentro sabe que ingresa para tener una suerte de co-creación y para tener esta confianza con la marca, para decirle lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le gustaría tener. Entonces es bien interesante y muy buena pregunta, que esto va a depender del objetivo de la compañía. Hay empresas que, por ejemplo, que no tienen base de datos y quieren hacer captación de clientes para entender categorías, y ahí lo más recomendable desde mi experiencia es que sea más una comunidad temática de la categoría en la que estás, para que puedas recabar estos insights de categoría sin que necesariamente sea, digamos, de parte de tu empresa o de tu marca, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes una comunidad no sé, con bases de datos propias, clientes, o una comunidad de fuerza de ventas, o sea, al final la conexión que hay entre audiencias, personas y marca es potentísima con una comunidad con logo. Muy bien, gracias. Seguimos rápidamente. Sofi Tuero nos pregunta, hola Carla, la data proveniente de las comunidades virtuales, al ser de mayor número, ¿se convierte en data cuantitativa o se sigue considerando cualitativa? Muy buena pregunta. De hecho, nuevamente, desde mi experiencia, yo con 30 casos estoy feliz si quiero una co-creación, si quiero una inspiración, si quiero una parte de innovación. Con 30 casos feliz, ¿sí?
Y de hecho, en las comunidades online tú puedes, digamos, segmentar y decir a cuánta gente quieres que le llegue determinada actividad. ¿Sí? Actividad me refiero a un foro, me refiero a, no sé, una suerte de cualitativo online que lo pones dentro de la comunidad. O sea, tú decides a cuántas personas quieres que le llegue tu proyecto. Pero si efectivamente más de 30 casos, y de hecho hay muchísima más información, muchas más respuestas, llegas a cuantificar o puedes llegar a cuantificar ese cualitativo. Yo le llamo escalar el cualitativo en digital. Me gusta mucho ese ejemplo, porque no me quiero meter en temas de la parte cuantitativa o del investigador cuantitativo, que de ahí está todo el tema de que si es representativo o no es representativo, no. De hecho, para mí, más en la comunidad online, lo que tienes es inspiración y sí puedes escalar un cualitativo a los números. De hecho, yo lo he hecho, me ha funcionado bastante bien. Muy bien, muy bien. Ahora vamos ya casi cerrando. Dice Roberto Barrios, ¿cuáles son los mejores canales o entornos para realizar escucha activa y qué tipos de datos se pueden obtener de ello? Canales para realizar escucha activa. Eh, a mí me encanta, bueno, uno, la comunidad es online, pero es como ya planificado, ¿no? Porque como lo dije al inicio, la gente está dispuesta y tiene, o sea, hay una ciencia detrás de crear una comunidad digital. De hecho, está la asesoría de qué tipo de comunidad vas a hacer, bueno, en fin, una serie de cosas de diagnóstico, de tipos de investigación. Pero si habláramos de fuentes, más allá de las comunidades online, las redes sociales a mí me encantan. Me gusta mucho poder hacer la etnografía o la etnografía digital. Escuchar la calle virtual es riquísimo, ¿sí? Es muy bueno. Redes sociales, no solamente de tu marca, redes sociales no solamente de tu empresa, no solamente de tu marca, del competidor también, de la categoría, grupos, los grupos de Facebook, Twitter, LinkedIn. En LinkedIn no hay muchas marcas, pero sí puedes ver, por ejemplo, lo que dicen los trabajadores de la propia empresa donde trabajas. Entonces puedes enterarte de muchas cosas ahí. La escucha activa en Google, o sea, las tendencias, ¿sí? Tendencias, Google Trends, hay infinidad de fuentes de información. De hecho, las primarias de el tú a tú con el consumidor es la más importante, no sé, el poder tener una conversación, una entrevista o una comunidad online, el poder tener un tú a tú es muy, muy bueno. Pero digamos, de fuentes secundarias, las que he comentado, a mí me funcionan bastante bien. Pero siempre, para cerrar, y nuevamente repito, soy redundante, pero lo más importante, más allá de qué fuentes mejor, es la integración de fuentes. ¿Sí? Cuanto más fuentes puedes integrar, en mi caso, se inspira mejor las estrategias. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con la última ya para irnos despidiendo de nuestro amigo Dagoberto, ¿no? Nos está desvelando con nosotros desde España. Gracias por asistir. Y nos pregunta lo siguiente, ¿a qué tipo de información te refieres o se analiza cuando se hace qualis? Supongo que en una comunidad es el discurso. Se analiza todo, se analiza cómo lo escriben, ¿sí? Cómo lo escriben, y si te queda alguna duda tienes la posibilidad de repreguntar. Se analizan imágenes, porque tienes la posibilidad de pedir, por ejemplo, imágenes, iconos que representen sentimientos o que representen opiniones o pensamientos. Se analiza incluso videos, porque también hay posibilidad de pedir videos del día a día o del uso de algo, ¿no? Porque al final es una suerte de actividades que se diseñan en una guía estructurada. Se analiza el discurso también, efectivamente. En la parte de foros, por ejemplo, en donde no hay tanta intervención del entrevistador, puedes analizar las conversaciones entre consumidores de algún tema que tú sueltas y que obviamente detrás pues tiene un objetivo, y puedes analizar las conversaciones o qué tanto defiende alguien algo, ¿sí? Eh, bueno, se analizan muchísimas cosas en estas comunidades, ¿no? Y obviamente la respuesta también, ¿sí? O sea, qué te responde el consumidor sobre algo y qué repregunta le puedes hacer y qué te vuelve a responder, también pues se analiza mucho, ¿no? ¿Qué es lo que más, se puede analizar qué es lo que más han dicho sobre un tema en específico, en una suerte de nube de palabras, o qué es, e ir más allá de eso, ¿no? Incluso si hacen clic en algo, no sé, un banner, una publicidad, un video que puedes evaluar, eh, en dónde hacen clic, ¿no? Y dónde está más sombreado, que también se puede ver ahí. Muchísimos análisis que se pueden
finalmente hacer para poder inspirar o acompañar las estrategias. Perfecto, muchísimas gracias. Te robo tantito la pantalla ¿Sí? para compartir anuncios finales. Bien. Listo. Bueno, muchas gracias, Carla. De verdad, todo lo dicho aquí, definitivamente espero que se haya sido de valor para los asistentes. Les recordamos que en los próximos días van a estar recibiendo un correo con la grabación de este webinario para que puedan repasar lo más destacado, y un ebook gratuito que creamos, Ojo Humano y Question Pro, en donde hablamos un poco más sobre las Insights Community y cómo la pueden utilizar para realizar sus primeras investigaciones. De nueva cuenta, muchas gracias, Carla. De verdad, un placer tenerte con nosotros. Y bueno, no sé si quieras dar unas palabras para cerrar oficialmente el webinario de este día. No, gracias a ustedes, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, por tomarse un café con nosotros. Y nada, espero les sirva algo de lo que les he explicado hoy día, que ha sido un poco parte de mi experiencia. Y cualquier tema que necesiten, pueden igual escribirnos a las redes sociales. Estamos atentos a cualquier duda y a poderlos acompañar si es que deciden tomar el camino pues, de las Insights Community.